Bienvenidos a un espacio de anécdotas paranormales reales. Ponte los audífonos, apaga las luces y sumérgete en una atmósfera de misterio. Las historias que te traigo a continuación son historias que ocurrieron en selvas. Así que si tú eres de esas personas que te gusta ir o frecuentar lugares que estén rodeados por selva, mantente muy atento y envíanos tu anécdota si algo pasa. La historia trata de la experiencia que vivieron mi padre y mi tío cuando eran niños. Mi padre y su hermano mayor eran como mejores amigos desde la infancia. Mi padre vivía en una familia unida en un pequeño pueblo situado en la selva, con una población de apenas 500 o casi 800 personas. La agricultura era la principal ocupación, con poca o ninguna electricidad en ese momento. Es importante decir también que no usaban relojes de pared, por lo que se basaban en la luz del día para saber la hora aproximada. Fue alrededor de 1966 o por esas fechas. Ahora sé que suena como la época medieval, pero esa era la situación de esos pueblos. Mi padre, quien tenía entre 8 y 10 años, y mi tío, quien tenía 15 o 16 años, solían levantarse temprano por la mañana, alrededor de las 4, pero antes de eso mi tía, su hermana mayor, les preparaba el desayuno y les preparaba un tentempié para que pudieran comer más tarde, o les llevaba la comida ella misma al amanecer junto con mi abuelo, que empezaba a trabajar en la granja. La selva estaba cerca de las granjas. Mi padre y mi tío solían ir a una zona de la selva que mi tía conocía muy bien. Ella solía localizarlos fácilmente, desayunar juntos y luego volver juntos con los troncos de madera. Un día, mi tío y mi padre se levantaron temprano como de costumbre. Todavía estaba oscuro y era invierno. El sol sale un poco más tarde en esta época. Mi tía todavía estaba durmiendo, así que decidieron no molestarla. Agarraron sus hachas y se fueron a la selva. Ese día decidieron ir un poco más lejos de lo habitual, pero en realidad fueron demasiado lejos. Ni siquiera fueron capaces de ver las luces de las linternas de la aldea. Comenzaron a cortar un árbol y recoger pequeños palos de los alrededores. Después de 1 hora y media más o menos, mi tío empezó a sospechar porque el sol no había salido aún. Para ese momento se suponía que debería haber pájaros cantando. Lo raro era que ningún gallo estaba haciendo ese ruido típico de la mañana. No había ganado que mugiera, ni perros que ladraran con los pastores. Todo lo que había era un profundo y extraño silencio. Era tan silencioso que mi tío se preocupó de que fuera más temprano de lo normal, así que empezó a apresurarse en su trabajo. Antes de continuar, déjenme ser muy claro sobre mi tío. Él es un tipo muy duro, nada lo asusta fácilmente y es respetado por todo el pueblo. Lo mismo va para mi padre. Pero esta vez fue diferente. Él no sabía por qué, pero sentía que había algo muy malo. Sentía que algo los estaba observando desde lo profundo de la selva. Mi tío sabía perfectamente que no era ningún tigre, guepardo, jaguar o jabalí. Él sintió que algo estaba mal ese día y entonces, de repente, escucharon la voz de mi tía que venía desde lejos. No podían verla, solo escuchaban la voz. Mi tío sospechó mucho, ya que la voz venía de la selva profunda y no de la dirección de la aldea. Así que le dijo a mi padre que la llamara para que ella se acercara.
La voz se detuvo por un momento y luego ella respondió: No, acércate tú, apúrate. Te he traído tu comida favorita. En ese momento, mi tío se dio cuenta de lo que era. Había escuchado muchas historias de los aldeanos sobre una voz que se llevaba a la gente. A veces, para no volver a encontrarla, o si se encontraba, era en un estado mental suicida. Los lugareños acostumbraban a llamar a esas entidades paranormales como Chakpa, que significa el ser paranormal que te engañará hipnóticamente para que te suicides. Tan pronto como mi tío salió de sus pensamientos, se dio cuenta de que mi padre, siendo un niño ingenuo, comenzó a caminar hacia la voz y comenzó a responderle pensando que era mi tía. Estaba diciendo el nombre de mi padre y gritando: Ven a esta dirección, estoy aquí esperando con el desayuno. Mi tío corrió hacia mi padre a toda velocidad, lo agarró por el cuello de la camisa y le dijo: no le escuches, vamos, debemos ir a casa. Mi padre le contestó: pero es la hermana mayor, nos está llamando, tengo hambre. En ese momento, mi tío ya había agarrado la mano de mi padre y le dijo: está mintiendo, no tiene comida, vámonos. Mi padre estaba a punto de discutir con mi tío, pero lo miró a los ojos. Ciertamente parecía asustado y su mano estaba temblando. Mi padre también sintió que algo estaba raro y empezó a caminar rápido hacia el pueblo sin decir una sola palabra. ¿Por qué vas hacia ese lado? Ven aquí, sigue mi voz. Ella dijo. Mi tío, todavía sosteniendo la mano de mi padre, dijo: ignórala, no viene a nosotros de ninguna manera. No hace falta decir que trataba de desviar la atención de mi padre para que no entrara en pánico. Mientras caminaban hacia el pueblo, sintieron como si fuera una eternidad poder llegar hasta allá. Mientras caminaban, mi tío empezó a rezar. La voz comenzó a desvanecerse lentamente a medida que se acercaban a la aldea. Mi tío dio un largo suspiro de alivio cuando los perros comenzaron a ladrar. De repente, todos los perros de la aldea comenzaron a ladrar y aullar. Mi tío supuso que la entidad podría estar todavía siguiéndolos. Comenzaron a correr hacia el pueblo y finalmente pudieron llegar. La voz se había ido y había una sensación de alegría. Mi tío se detuvo cerca de nuestro templo, unió sus manos, inclinó la cabeza y dijo: gracias. Mi padre todavía estaba confundido de la situación. Una vez que llegaron a casa, se encontraron a mi tía aún en su cama. Mi padre tuvo fiebre durante varios días cuando entendió lo que había pasado. Esta historia fue contada a menudo por mi abuela y creo que la historia fue transmitida a ella por generaciones. Esta historia pertenece a la época medieval, cuando habían bandas infames de bandidos que solían robar a los viajeros inocentes en las carreteras aisladas. Muchas veces, a menudo los mataban. Estas bandas se formaban por 5 o 6 miembros. En esa época, las autoridades habían puesto una recompensa por ellos. Un día, estos bandidos tuvieron un gran botín. Decidieron refugiarse en una casa antigua para dividir tranquilamente el botín. Esta casa estaba situada ligeramente fuera de una aldea abandonada, en medio de la selva, y el área era habitada por otros aldeanos cercanos debido a las historias inquietantes. Así que le hacía un escondite perfecto para que los bandidos pasaran la noche. Pero no era una noche cualquiera, era una noche de luna nueva. Se dice en mi pueblo que la mayoría de las actividades paranormales aumentan en este día. Además, agréguenle que era una noche lluviosa, nublada y oscura. Los bandidos estaban contentos y celebrando su victoria.
Algunos de ellos incluso estaban bebiendo en una de las habitaciones interiores de la casa antigua con una sola lámpara de aceite. Mientras la noche pasaba lentamente, durante sus conversaciones, risas y discusiones, algunos de ellos empezaron a escuchar una voz muy baja y extraña de una señora cantando. La canción era algo así como una especie de canción de cuna, pero la ignoraron, pensando que solo estaban alucinando por el alcohol, o que eran las gotas de lluvia, o simplemente criaturas nocturnas haciendo ruidos extraños. Así que continuaron hablando, pero después de un rato, la voz de la canción se volvió prominente. Incluso el que no había bebido empezó a escucharla. Así que 2 de ellos fueron a revisar la casa con la corazonada de que alguien podría estar espiándolos. Sin embargo, no encontraron nada. Al final, todos llegaron a la conclusión de que solo estaban borrachos y empezaron su pequeña fiesta de nuevo. La celebración lentamente empezó a convertirse en una discusión sobre quién se quedaría con qué. La avaricia empezó a jugar su papel, la discusión empezó a convertirse en un conflicto y las voces de ellos discutiendo empezaron a romper el silencio de la noche. Cuando de repente, de la nada, un ruido fuerte de un bebé llorando vino de una habitación profunda y oscura a la vuelta de la esquina. Todos los bandidos que casi sacaron sus armas para pelear se congelaron. Todos empezaron a mirarse unos a otros temblando de miedo. Y uno de los miembros de la banda le indicó a su líder con sus ojos qué hacer. El líder, un hombre de 50 años, un delincuente duro con actitud de no tener nada que temer, sin saber la situación a la que se enfrentaba, se espabiló y gritó enfadado: ¿De quién es? Salgan, o iremos hacia ustedes. Los mataremos y beberemos su sangre. Por un momento, todos los bandidos con sus armas en la mano se tranquilizaron por las palabras de su líder, pero se mantenían mirando fijamente para ver si podían encontrar a alguien en esa habitación. Los 2 que revisaron la casa antes no habían visto esa habitación de donde provenía la voz. Se miraron y decidieron revisar, pero apenas dieron 1 o 2 pasos hacia ella, el llanto de un niño pequeño volvió a sonar, esta vez más prominente. De repente, una voz airada de una señora salió de esa habitación. ¿Cómo te atreves a despertar a mi hijo? ¿No ves que mi niño está tratando de dormir? ¡Salga de mi casa! Fue en ese momento cuando todos se dieron cuenta de que habían molestado algo más siniestro, algo que no podían matar con sus meras armas. Empezaron a correr en todas las direcciones que pudieron. Uno de ellos murió en el acto debido al shock. Todos empezaron a gritar en voz alta en pánico: ¡Dios, ayúdanos! El grito fue el mismo que el de sus víctimas durante los saqueos, como si el karma viniera a morderlos. Todos ellos corrieron en diferentes direcciones debido al pánico y perdieron el camino para salir de la casa, sin lámparas para ver o cualquier fuente de luz. Una simple casa vieja y oxidada se convirtió en un laberinto para ellos, pero de alguna manera lograron escapar. Uno de ellos, que conocía la aldea cercana, consiguió llegar hasta ahí y casualmente una unidad de soldados que estaba siguiendo a los bandidos se encontraba en la misma aldea. Lo atraparon inmediatamente, o mejor dicho, este aterrorizado matón, que estaba herido por todo el cuerpo debido a los cortes y contusiones que había sufrido por haber corrido en la selva de forma alocada, se rindió inmediatamente. El bandido, temblando de miedo, contó todo el incidente a los soldados, y aunque era una buena oportunidad para que los soldados lo rastrearan y los atraparan a todos por la noche, decidieron no hacerlo, ya que ellos también estaban asustados. Nadie tuvo el coraje de ir a esa casa, por lo que decidieron visitarla cuando saliera el sol.
Los aldeanos que estaban escuchando al bandido comenzaron a cantar mantras y orar a los dioses. Uno de los ancianos, que sabía mejor que todos lo que había pasado, les dijo la razón detrás de las voces de la casa. Hace mucho tiempo vivía un hombre rico en ese pueblo, ahora abandonado. El rico, siendo un hombre casado de mediana edad con hijos, comenzó una aventura con una joven pobre y la convirtió en su querida. La mantuvo en esa casa que estaba ligeramente fuera del pueblo, pero la querida quería tener una familia con el hombre rico y ocultar la verdad sobre su embarazo. Cuando el hombre rico se enteró, entró en pánico, ya que sería contra la sociedad. Aún así, la querida insistió y dejaron al bebé en secreto, pero pronto este secreto se reveló y la familia del hombre rico se enteró de la verdad. Se dijo que la niña fue asesinada en esa misma casa junto con el bebé recién nacido y los cuerpos nunca se encontraron. Se dijo que la mujer fue asesinada en esa casa junto con el bebé recién nacido y los cuerpos nunca se encontraron. Extraños fallecimientos de niños siguieron poco después de la desaparición de la querida. La gente pensó que era la maldición de esa mujer e intentaron todas y cada una de las oraciones para eliminarlo, pero no sirvió de nada. La gente comenzó a abandonar el pueblo. Se dice que el hombre rico fue despojado de toda su riqueza. Su familia lo abandonó y él también murió de una forma horrible. Pronto salió el sol. Los soldados, junto con el bandido, algunos de los aldeanos y un sacerdote fueron a la casa antigua. Para su sorpresa, todo el botín todavía estaba ahí, junto con el cadáver que tenía una mirada horrible en sus ojos. El bandido inmediatamente lo identificó como su líder. Los soldados recuperaron el botín y el cuerpo. Se dice que todos los bandidos fueron atrapados después de un tiempo y todos compartieron la misma historia del incidente. Por lo tanto, se hizo una extraña justicia. Suscríbete. Si te gustaron las anécdotas que relaté en este video, te pido por favor que me dejes un like, un comentario o que te suscribas para estar al pendiente de los videos que subo. Mi nombre es Claudia. Muchas gracias si llegaste al final de este video. Y recuerda, Voltea atrás de ti.